Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa de eventos internacionales de la Fundación del Club de la Libertad. Mi nombre es Henry Alvarado, yo soy voluntario en la Fundación del Club de la Libertad y hoy estamos presentes para recibir a Yancel Moreno, activista, escritor y youtuber cubano, quien nos estará dando una conferencia sobre el libro, presentando más bien el libro El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina. A lo largo del año 2019, la revista DDA, Desafíos a la Democracia en América Latina, uno de los insumos de DemonLab, que es una iniciativa de transparencia electoral, contó con contribuciones de prestigiosos analistas de la región, y la presente obra compila una selección de los mejores artículos y entrevistas referidos a Cuba, y cuenta con el prólogo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. La obra está dividida en 5 partes: reforma constitucional y nueva ley electoral, influencia liberal, medios de comunicación y libertad de expresión, violación de derechos humanos, reseña de Así se vota en Cuba y entrevistas, el cual pueden descargar gratuitamente desde la página de demonlab.com con un archivo PDF. Así que le damos la bienvenida a Yancel y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Yancel. Parece que se nos desconectó. A ver si lo esperamos un ratito para que se reconecte. Bueno, cómo no. Bueno, mientras esperamos que se conecte nuestro conferencista, quería explicar cómo va a ser la dinámica del evento. El disertante Yancel tendrá 25 minutos para disertar sobre el tema, sobre el presente libro, y después abriremos el espacio para preguntas y respuestas. Pueden ir a medida que va aconteciendo el evento, dejar sus preguntas en el chat para después hacérselas llegar al conferencista. Buenas, Jansen me está escribiendo, me está diciendo que tiene un poco de inestabilidad en la red para ingresar, está intentando. Sin embargo, Jesús Delgado, parte de Transparencia Electoral, también me comentó que puede ir dando unas palabras iniciales acerca del libro mientras esperamos a Jansen. Bueno, como no, adelante Jesús. Bienvenido. Hola Henry, ¿cómo estás? Bueno, gracias por el espacio, gracias por la invitación, por darle este pequeño lugar a lo que tiene que ver con la lucha democrática en Cuba y específicamente el esfuerzo que desde Transparencia Electoral y de Manblat hemos hecho justamente para posicionar en la agenda regional y de todos los países de América Latina lo que sucede en la isla. Antes de que le demos el pase a Yancel, quiero agradecerle personalmente por acompañarnos. Hay que entender también la situación de conectividad de la isla y la cantidad de limitaciones que tienen los activistas, los periodistas, para poder hacer su trabajo. En este caso, digamos que lo que nos convoca es la presentación del libro El modelo liberal cubano y su influencia en América Latina. Yancel no escribió en este libro, pero hemos usado este libro, ¿no? Que como tú decías, Henry, es una compilación de artículos de distintos especialistas, académicos, sobre lo que sucede en la isla, justamente para posicionar lo que viene pasando en Cuba, lo que sucedió el 11 de julio, esas inéditas y masivas protestas de las que seguro Yancel nos va a poder dar mayor información, y también lo que prepara la sociedad civil, organizaciones como Archipiélago y apoyados también por el Consejo de Transición y otras organizaciones muy reconocidas de ciudadanos y ciudadanas que están trabajando, haciendo activismo,
para el próximo 15 de noviembre y donde quiero llamar a todos los asistentes para que estemos muy pendientes de lo que va a suceder. Hay muchas amenazas al activismo, al periodismo independiente, que quiere hacer una cobertura de lo que se está preparando para el 15 de noviembre. Así que también aprovecho este espacio para invitarlos a estar muy pendientes de lo que vaya sucediendo en Cuba, a participar en este tipo de foros, a invitar a activistas y periodistas, como en este caso Yancel, pero como nosotros hacemos normalmente desde Monblat, a personas que están en la isla o que están en el exterior y que están trabajando este tema, justamente para que se vaya masificando y vaya entrando finalmente en la agenda regional como uno de los temas tan importantes como el caso argentino, el caso chileno, el descontento en Ecuador, las protestas en Colombia. Creo que esto es parte de un esfuerzo justamente para darle cabida a la realidad cubana e invitar a los activistas, a los especialistas, a los académicos, investigadores, a que den cuenta de lo que sucede allí. Yo lo dejaría hasta allí, aprovechando que está Yancel, así que escucho atentamente. Hola, bueno, muchas gracias Jesús. Bienvenido Yancel. Quería, bueno, presentarte de nuevo, aprovechando si han sumado nuevos participantes al evento. Quería presentar más o menos tu currículum, que eres activista, escritor y además youtuber con tu propio canal en YouTube y en distintas redes sociales. Y nos vas a estar disertando sobre el libro de Monblat, El modelo iliberal cubano y su influencia en América Latina. Así que la modalidad de participación tendrás 20 minutos más o menos, 20-25 minutos para realizar tu disertación y luego abrimos un espacio para preguntas y respuestas para los participantes que se encuentran ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí. Vale, perfecto. Primero, aclarar, bueno, el saludo, el agradecimiento por la invitación. Decir que yo no soy escritor, yo no llego a esos niveles, me encanta leer, sobre todo soy más bien consumidor de los escritores. Y yo no me había preparado para hacer una disertación específica sobre el libro, pero sí vengo a poner sobre la mesa, como decía Jesús, de Monblat, una panorámica muy general sobre la situación actual en Cuba, qué está sucediendo y qué se puede esperar. Y luego, bueno, recibir las preguntas y responder todas las preguntas de los participantes que sean como, bueno, como ya decía, que son bien recibidas. Eso lo quería aclarar antes de comenzar. Mi nombre es Hansel Moreno. Dime. No, perfecto, adelante. Vale. Yo soy Hansel Moreno, tengo 22 años, soy activista por los derechos de las personas LGBT en Cuba, periodista de una revista que se llama ADN Cuba y director de la Organización por los Derechos de las Personas LGBT, Dame la Mano Cuba. Cuba actualmente los cubanos estamos atravesando por la situación quizás más compleja de la historia más reciente. La dolarización casi completa de la economía, la escasez, la inflación, la falta de oportunidades, la falta de libertades, la represión política, son las materias diarias casi de todos los cubanos y sobre todo de los que pertenecemos y ejercemos como sociedad civil independiente. Los cubanos actualmente están emigrando en masa, esto es importante que se sepa. El principal país receptor es Rusia, país que sirve muchas veces como trampolín para llegar, por ejemplo, a Europa. También los cubanos siguen llegando a través de rústicas embarcaciones a Estados Unidos. Otros escogen la ruta, a pesar de la pandemia, de cruzar toda América Central, incluso América Latina completa, para llegar a Estados Unidos. Hay que irse de Cuba. Así piensa mi generación y varias generaciones de cubanos. Generaciones que no quieren que se les vaya la vida, como mismo se les fue a sus padres o a sus abuelos, esperando mientras gobernantes que viven muy bien experimentan con sus leyes, como mismo está sucediendo ahora mismo en Cuba con la llamada tarea de ordenamiento que vamos a ver. Mi generación fue mayoría en los sucesos del 11 de julio. Cansados de apagones de 14 y 16 horas, la escasez, la falta de oportunidades, ese día se hizo historia. La represión continúa hasta hoy. Constantemente la seguridad del Estado cita para amenazar e incluso continúa procesando a quienes se manifestaron ese día.
Hay quienes pueden ser procesados por manifestarse el 11 de julio, están esperando juicio y les pueden cumplir una pena hasta de más de 10 años de prisión por ejercer su derecho a la manifestación. Actualmente, como decía Jesús, acá en Cuba se está preparando una nueva manifestación pacífica, cívica, convocada por el grupo de activistas cubanos, en su mayoría residentes en Cuba, Archipiélago, para el próximo 15 de noviembre. La represión, las campañas de difamación, la persecución, incluso la encarcelación de algunos miembros, las amenazas constantes de los órganos de seguridad del Estado contra miembros del Archipiélago o contra quienes hayan firmado las cartas que envió el grupo notificando el ejercicio de los derechos constitucionales de la Constitución de 2019 no se han hecho esperar. Campañas de difamación, por ejemplo, contra el dramaturgo y activista Junior García Aguilera en plena televisión nacional, contra la activista Saily del medio Amarillo y Medio, y otros líderes de esta manifestación. Una manifestación pacífica que incluso llama a la no violencia y exigirá la libertad de todos los presos políticos que actualmente se encuentran en cárceles del régimen cubano. Esto sí, digamos de alguna manera, es lo que se espera que suceda. Se está convocando para el próximo 15 de noviembre. Sin embargo, en Cuba actualmente algunas de las principales voces de la oposición política se encuentran encarcelados desde antes, incluso del 11 de julio. Estamos hablando, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, estoy hablando también de Luis Manuel de Alcántara, estoy hablando de Michael Castillo Pérez, Michael Osorbo y el reportero Esteban Rodríguez, que está detenido desde el 30 de abril y todavía no se le ha celebrado ningún tipo de juicio. Estas personas, si son condenadas, bueno, todos los presos políticos en Cuba son condenados por delitos comunes, no por delitos políticos. En Cuba, literalmente en el Código Penal no existe el delito político. Actualmente, ahora, sobre todo esa esfera política, esa esfera que genera cierta tensión, se siente la tensión en las calles, el gobierno quiere dar la imagen de un cambio político, sobre todo al exterior, a los países que siempre han visto a Cuba como la bandera de la izquierda latinoamericana, el ejemplo a seguir. Bueno, el gobierno cubano ahora ha comenzado una nueva apertura económica, sobre todo enfocado en las llamadas pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, que incluye incluso la privatización de algunos servicios, como por ejemplo, más recientemente algunos estadios que eran estatales, pertenecían al Estado y eran llevados por el Estado, van a pasar ahora a manos privadas, y pasó anteriormente con algunos restaurantes. La diferencia con algunos países es que estos establecimientos tuvieron dueños antes del año 60, antes de la llegada del poder del comunismo con Fidel Castro. Fueron expropiados de sus dueños y actualmente van a pasar a manos privadas, no a manos de sus dueños, y a manos que tristemente son manos amigas, familiares de los que ostentan el poder en Cuba, que en su mayoría son militares. En cualquier otro país del mundo esto se haría a través, por ejemplo, de un concurso público. El gobierno cubano es muy importante este tema y quizás siempre me gusta llevarlo donde quiera que voy porque muestra también una parte de la realidad muy fuerte que viven todos los cubanos, absolutamente todos. El gobierno cubano vende comida y todos los productos esenciales de primera necesidad en tiendas que solo aceptan dólares, euros y otras divisas extranjeras. Divisas que los cubanos, una vez que son introducidas en el sistema bancario nacional, en una famosa tarjeta que se llama moneda libremente convertible, es como una especie de saldo que más nunca vuelven a ver. Cabe recordar que todos los cubanos reciben un salario en pesos cubanos, no en dólares. Por lo que para comprar en estas tiendas, los cubanos tienen dos opciones. O tienen un familiar que salió de Cuba, dígase por ejemplo más recientemente para Rusia, que se atrevió a cruzar toda la selva de Darién, que se atrevió a cruzar toda Centroamérica para que pueda recargar las tarjetas, o por otra parte comprar las divisas al cambio en la calle, en el mercado informal, que alcanza ya un valor casi de 80 pesos frente a los 24 pesos que tiene el cambio oficial. Los hijos de los trabajadores cubanos, los niños cubanos no tienen actualmente acceso a un caramelo, por ejemplo, porque se venden dólares, a un simple paquete de galletitas dulces. Los niños cubanos no tienen eso. Mi hermana no tiene eso.
Han convertido a la familia cubana es una especie de rehenes para que los familiares, a través de ese nexo sanguíneo, ese nexo familiar, pues bueno, mantengan al país, literalmente lo mantienen. En cuestión de derechos sociales, ahora mismo, por ejemplo, la comunidad LGBT cubana espera con ansias la aprobación del nuevo Código de Familias, que será el próximo año 2022. El nuevo Código de Familias, según la versión 22 presentada por la comisión redactora de este, está bastante adelantada. Faltan quizás algunos puntos esenciales, algunas demandas, sobre todo con la identidad de género y esas cuestiones, pero incluye bastantes demandas de la comunidad. Sin embargo, este Código de las Familias se ha llevado a plebiscito, poniendo en peligro de alguna manera la conquista de estos derechos, vulnerando, bueno, los derechos no se plebiscitan, eso es fundamental, entonces, bueno, nos pone completamente en desventajas. Esa también es visto por muchos como otro de los maquillajes del régimen cubano. Mientras todo esto sucede, la nueva apertura económica, la nueva apertura, digamos, social, pro LGBT, pro derechos sexuales. En Cuba, por ejemplo, hoy mismo tenemos secuestrada a la periodista Iliana Hernández. Imagínense salir de su casa, en este caso, a pintarse las uñas de las manos a casa de una manicure, y que venga un carro, te monte y tu familia no sepa dónde estás. Nadie sepa dónde estás. Ahora mismo está desaparecida la periodista Iliana Hernández y así sucede constantemente. Los periodistas independientes somos amenazados, hostigados, tenemos que trabajar desde la clandestinidad. En fin, una situación bastante tensa y realmente es de las peores, las más tensas de la historia más reciente. Y lo peor es que irá en aumento. Para el próximo 15 de noviembre, el gobierno cubano, cuando la manifestación que se convocó para el próximo 15 de noviembre, en inicio se había convocado para el día 25 de noviembre, si mal no recuerdo. Pero el gobierno declaró que esos días serían días de la defensa. Literalmente, días de la defensa significa que los militares van a estar en las calles del país, van a sacar a los militares a las calles. El Grupo Archipiélago cambió la manifestación para el día 15 y bueno, el gobierno, como ya comentaba, ha presionado, hostigado, amenazado y está haciendo lo imposible para que el próximo día 15 nadie salga a protestar. Aún así, vamos a ver qué puede suceder. Desde ya les puedo decir que bueno, estaremos muchos de los que decidamos salir, vamos a estar detenidos, cortados sin conexión a internet, y la represión se espera que aumente mientras más se acercan estos días. Tengo 20 minutos para hablar, pero realmente creo que no sé si llego ya a la mitad del tiempo o no. Esto es un pequeño bosquejo sobre la realidad actual. Traté de pasar por general la crisis en los presos políticos que actualmente están, algunos de ellos. Una cosa que se me faltaba es que, por ejemplo, los detenidos del 11 de julio, que incluso fueron detenidos después, muchos de ellos, llegan ya, según reportes de organizaciones de la sociedad civil, a cerca de 900 presos políticos en consecuencia del 11 de julio, de las protestas del 11 de julio, que hubo protestas en más de 58 puntos en toda la isla. Y como les decía, es un pequeño bosquejo, así que espero sus respuestas, sus preguntas, perdón, sobre la realidad cubana. Bueno, muchas gracias, Yancel. Bueno, muy interesante tu exposición. Ahora abrimos el periodo para preguntas y respuestas. Cualquiera que pueda participar también me puede escribir por el chat y yo le habilito el micrófono. Yancel, mientras recibimos las preguntas, yo mismo te quería hacer en realidad dos. Cuando comenzaste tu exposición hablaste de que había mucha emigración de cubanos a otros países, sea Rusia u otros países centroamericanos cercanos. Es cierto, recuerdo haber escuchado hace tiempo a un activista también de la isla que decía que el mismo régimen auspiciaba la emigración. Sí. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo obligan? ¿Cuál es el mecanismo coercitivo que tiene el régimen para hacerlo? No es, yo le llamo a esto, tenemos que verlo desde dos puntos de vista. En una parte está el exilio forzado, por decirlo de alguna manera, que presiona a veces a los activistas, sobre todo opositores,
los regulan, o sea, no les permiten la salida del país, ¿ya? Por ejemplo, en caso de que lo invitaran a alguien, lo invitaran a un evento en un país X, le dicen que no puede salir, que está regulado. Pero otras veces, literalmente los montan casi, los montan en un avión para que se vayan del país. Pero creo que te refieres a lo que yo llamo válvula de escape. La válvula de escape, por ejemplo, sucedió en el año 94. Es así, creo que lo primero que se tiene registro de la válvula de escape. En el año 94 sucedió el maleconazo. El maleconazo fueron antes del 11 de julio las protestas más sonadas, más masivas que en ese momento tuvo lugar en La Habana. Y tiempo después, Fidel Castro decidió abrir el puerto de Mariel para que quien se quisiera ir, quien no estuviera de acuerdo con su gobierno, saliera. O sea, es como una olla a presión que todo el que pudiera ser conflictivo para su Estado socialista, para su Estado comunista, saliera. Lo mismo sucede ahora, solo que de una manera quizás más solapada. Cuando la situación se pone, digamos que muy tensa, como por ejemplo está ahora, alguien digamos, esto es una especulación, vamos a suponer, a alguien se le ocurre o descubre una pequeña vía de salida y por ahí poco a poco comienzan a salir los cubanos. Estas vías, normalmente en cualquier país del mundo, estas vías de escape, de migración, son cerradas, son cortadas rápidamente porque es migración ilegal. Pero bueno, en Cuba conviene en estos momentos, por ejemplo, hacer la vista gorda, hacer como que no estás viendo, mientras la gente va. Algunos regresan con compras, con mercancía, pero bueno, mientras se vayan y no sean conflictivos aquí adentro, pues bueno, para ellos no es problema. Perfecto. Y otra pregunta que te quería hacer. Bueno, ya todos sabemos la situación de Cuba desde hace décadas, que es la misma que sucede en Venezuela o parecida, prácticamente iguales. Quería preguntarte, ¿cuál ha sido el papel de los organismos de derechos humanos internacionales para presionar al régimen a facilitar más libertades democráticas? Porque pareciera que es solo declaraciones y nada de acción, pues, por decirlo así, nada de presión, vamos a decir, diplomática real. Realmente yo lo defino con una palabra: inacción. Bueno, vamos a ponerle varias palabras: inacción, complicidad, intereses, sobre todo dinero, muchos de ellos. Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo se puede explicar eso? O sea, el papel ha sido casi nulo, salvo algunas ONG, pero organismos internacionales, por ejemplo, pertenecientes a la ONU, muy nulo. Casi no se ve. Aquí en Cuba no contamos con ellos, porque si acaso alguna declaración muy leve, pero nada fuerte, nada contundente, nada que haga que la represión cese. Al contrario, muchas veces se le da dinero por chorros, estamos hablando de millones, se les da millones a supuestas ONG que pertenecen al Estado realmente, para programas sociales, para programas de desarrollo, de derechos humanos, y bueno, no se exigen garantías. Por ejemplo, el tema ahora más recientemente se encendió mucho el debate con relación al memorándum de entendimiento de la Unión Europea y Cuba, que la Unión Europea ha dado dinero a Cuba, bastante dinero, sin embargo no han habido avances reales. Al contrario, ha habido retrocedimientos en materia de derechos humanos. O sea, los organismos internacionales de derechos humanos no existen casi. Para nosotros, la sociedad, para los actores opositores de la sociedad civil, es así. Bueno, aquí hay un comentario de Tono Fontana que dice que Cuba produce miseria económica y cultural desde hace más de 60 años. ¿Cuál es la razón de que el régimen cubano se sostenga hasta nuestros tiempos? Es una maquinaria. Son 60 años. Ahí está. La respuesta: son 60 años, son generaciones que nacen dentro de un sistema que desde que los niños cubanos comienzan a asistir en el círculo, acá le llaman círculo, en otros países creo, vamos a ver, preescolar, desde que comienzan ahí, antes de saberse los colores, todos los colores, todas las letras, ya saben identificar quién es Fidel Castro, quién es el Che y quiénes son los dirigentes de la revolución. ¿Ya? Es adoctrinamiento, son muchísimos factores que hacen
es represión también, por supuesto, que el cubano prefiera arriesgar su vida saliendo, morir en el estrecho de la Florida, morir en un río ahogado en la América Latina, morir congelado en Rusia, a luchar y exigir un cambio del sistema en Cuba. Es perfeccionamiento durante todos los años. Ahora, por ejemplo, muy recientemente se avivaba mucho el debate en Cuba sobre un decreto de telecomunicaciones que permite al gobierno, por ejemplo, cortarme los datos móviles ahora mismo, dejarme sin conexión, sin servicio a través del monopolio. En Cuba solamente tenemos una empresa de telecomunicaciones, ETEXA, un monopolio. Ese decreto lo permite que yo sea censurado, permite que yo sea incluso, me pongan una multa por mis publicaciones en redes sociales. Eso no es nuevo, pero sí lo están llevando, o sea, están perfeccionando, de cierta manera, esa represión la están haciendo legal. Así se mantiene el régimen. Y por eso, bueno, así y con el auspicio de muchas organizaciones internacionales de derechos humanos, con el auspicio de, no sé, de empresarios que donan dinero, que tienen negocios acá en Cuba, que invierten sus capitales acá. Y bueno, es muy difícil la pregunta, pero bueno, es así en general, es una de las fórmulas que el régimen tiene. Y también, durante mucho tiempo, hay que comentarlo, que nosotros los cubanos tuvimos acceso a Internet por datos móviles en el año 2018, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, pero antes no existía. Entonces a los cubanos siempre se nos comentaba que el mundo estaba mal y que aquí, por ejemplo, era donde único teníamos salud y educación gratuita. Hoy, por ejemplo, los cubanos saben, y muchos de los cubanos que están dentro de Cuba quisieran tener otro tipo de salud y otro tipo de educación, no toda privada, pero sí quisieran, por ejemplo, porque cuando van a un médico tienen un dolor, una enfermedad, no hay medicinas para atenderlos. Cuando los niños van a la escuela, no hay uniformes para los niños, no hay libreras. Y así el cubano ya va abriendo los ojos, y yo creo que, sin temor a equivocarme, y ojalá no me equivoque, le va quedando cada vez menos, porque sobre todo por las redes sociales ya nos podemos comunicar, ya sabemos cómo es el mundo exterior, y ya el discurso no es el mismo, no es una sola línea de discurso. E incluso algo muy curioso que antes no sucedía era que, por ejemplo, antes solamente el cubano se podía informar a través del noticiero de la televisión, o sea, los medios estatales, y algo que, por ejemplo, decía el canciller Bruno Rodríguez, era eso solamente. Recientemente, Bruno Rodríguez puso un tweet en su cuenta de Twitter, que decía que habló con el canciller o un representante del gobierno canadiense, y que el gobierno canadiense manifestó su apoyo a Cuba luego de las protestas del 11 de julio y condenó el bloqueo. Sin embargo, cuando el mismo canciller, el mismo representante del gobierno canadiense, sacó otro tweet desmintiéndolo. Sin las redes sociales no hubiéramos sabido cuál es la realidad. Y así sucede con todo. Ahora mismo, por ejemplo, no sabríamos que Liana Hernández está desaparecida. Ahora mismo no sabríamos cuántos presos políticos hay, todo lo que sucede. Entonces, la fórmula es esa: mantenernos aislados durante décadas y décadas, y la represión brutal, más mucho dinero. Bueno, aquí el señor Tono Fontana me avisa que hizo un comentario que no te dice: cuando la isla de Granada fue invadida por Cuba, Estados Unidos demoró menos de 48 horas en expulsar a los invasores. Él pregunta, ¿habrá cierta complicidad entre el régimen y la resistencia? ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Es posible? ¿Qué piensan los cubanos? ¿Cuál es el sentimiento interno de los cubanos de una posible intervención armada para resolver los problemas de la isla? Eso es un tema muy complicado. Hay mucha división. Yo mismo tengo sentimientos encontrados con eso. Realmente yo no creo que vaya a suceder. Si Estados Unidos quisiera intervenir en Cuba, que no veo por qué quisiera intervenir en Cuba militarmente, yo creo que lo hubiera hecho hace tiempo atrás. Estados Unidos no ha intervenido en Venezuela, que de algún cierto modo, o sea, se ha destapado un poco más la represión brutal que existe en Venezuela. No lo va a hacer en Cuba. No creo que lo vaya a hacer. En caso de que lo hiciera, como decía, hay sentimientos muy encontrados. Hay una parte de la población que tiene miedo realmente. Incluso ese ha sido el discurso del régimen todo el tiempo.
Desde que estamos en la escuela nos preparan para cuando vengan los americanos, cuando vengan los yanquis, nos enseñan que los yanquis nos quieren invadir. E incluso cuando sucedió el 11 de julio, muchos cubanos, sobre todo en el exilio, exigían a Estados Unidos que intervinieran militarmente, que tomara cartas en el asunto de manera militar. Esas manifestaciones, esos pedidos fueron utilizados por el propio régimen cubano para desacreditar y para sembrar temor en la población. Yo soy sincero, no sé cómo vamos a salir, cómo vamos a quitar el régimen, cómo se va a caer, cómo lo vamos a tumbar, pero tampoco me gustaría ver militares en las calles, aunque ya veo bastantes, porque las calles cubanas están militarizadas actualmente. Pero bueno, como decía, son opiniones son temas muy polémicos, pero sinceramente no creo que Estados Unidos vaya a intervenir en Cuba. Bueno, Leandro querido pregunta, hola Yancel, ¿qué esperas de las organizaciones de la sociedad civil internacional de carácter democrático? ¿Qué crees que podrían hacer y no están haciendo? Yo creo que podrían llevar más el tema Cuba a, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora, a los medios, a la palestra pública internacional. Yo creo que eso es importante. Por ejemplo, los debates que tuvieron lugar en el Parlamento Europeo, muy buenos. Los cubanos estamos muy pendientes de todo lo que se habla de Cuba a nivel internacional. Es importante continuar derrumbando toda esa pared preciosamente pintada de paraíso socialista en el Caribe. Es importante derrumbar ese discurso de régimen y mostrar la realidad. Seguir apoyando a los que estamos dentro de Cuba, a los que están fuera, a los que tienen algo que decir sobre la realidad cubana, es otra cosa muy importante. Mostrar lo que sucede. Es uno de los principales apoyos que podemos tener. La visibilidad, tristemente, no siempre, pero buena parte de las veces salva a los cubanos. Hernán Alcolea pregunta, ¿en qué medida el pueblo cubano está armado? ¿Tienen armas? Me imagino que se refiere a la sociedad civil. No, pues. No estamos armados. Eso es otro, ahí el tema de militar, o sea, la intervención y tal, es que hay una realidad, y es que en esto se fundamentaba la petición de que interviniera Estados Unidos, por ejemplo, luego del 11 de julio, y es que estamos completamente indefensos contra un poder militar, todo un sistema completamente armado que recibe asesoramiento directo de China y de Rusia, y nosotros, el pueblo, estamos completamente indefensos. Incluso el 11 de julio, la policía disparaba sus armas de fuego y los cubanos lo único que teníamos en las manos era piedra. No tenemos armas. Bueno, mientras esperamos otra pregunta, aquí Marcos Zafra pregunta, ¿los cubanos quieren un cambio de régimen hacia uno democrático, por ejemplo? Cada vez más son los que lo quieren. Por ejemplo, me hacen esa pregunta hace 20 años y no podría responderla. Yo particularmente sí lo quiero, pero no puedo hablar por todos los cubanos. Pero sí, cada vez más, gracias a las redes, gracias a la comunicación, los cubanos se van dando cuenta de que realmente el sistema no funciona, hay que cambiarlo, necesita un cambio, y por eso incluso en mi exposición les hablaba de los cambios económicos, la nueva apertura de las pymes, las mini pymes, la privatización de algunos servicios. Todo eso está sucediendo para incluso darnos una imagen en Cuba, a los propios cubanos, de que estamos cambiando. Pero sí, yo creo que sí quiere un cambio de régimen hacia un sistema político, aunque sea les dé tranquilidad, aunque sea les dé prosperidad y un futuro. Cada vez son más los que lo añoran. Gracias a Dios. Bueno, mientras esperamos otra pregunta, yo aprovecho para hacerte una. Tu opinión, desde que Hugo Chávez asumió la presidencia en Venezuela, siempre, fue notorio y público la colaboración económica que tuvo Venezuela y Cuba en distintos sectores de la economía. Ahora, con el desastre total que existe en Venezuela, y vamos a decir que la economía tiene una hiperinflación desde hace unos cuantos años, obviamente la contribución de la economía venezolana a la economía cubana habrá tenido que disminuir. ¿Tú crees que de alguna forma esa crisis causada porque su principal aliado, que es Venezuela, el gobierno venezolano, la crisis económica
que pueda causar esa falta de insumos desde Venezuela o, por ejemplo, la falta de petróleo, pueda forzar una salida del régimen, el mismo régimen, los mismos militares, por los mismos comandantes de las Fuerzas Armadas? ¿Crees que llegue a una situación tan crítica que se vean forzados a abrirse o a cambiar de sistema de gobierno? A ver, sí, efectivamente, desde que Venezuela está en crisis, está casi que peor que nosotros, por decirlo de alguna manera, la situación en Cuba se ha puesto más tensa, por supuesto, más recientemente con los apagones. Yo a veces digo, si Venezuela, los venezolanos tienen constantes apagones, que eran los que nos provenían de petróleo, de combustible, ¿cómo vamos a estar nosotros? Pero a ese nivel de una ruptura, de que eso sea lo que rompa digamos de alguna manera, la alianza militar con el gobierno, con los políticos, no creo que eso pueda llegar, no lo veo muy visible. Creo que es más visible, más viable que esa falta de, digamos de alguna manera, de suministro de Venezuela, del gobierno cubano hacia Cuba, bueno, empeore la situación económica, política en Cuba y sea el pueblo, como por ejemplo sucedió el 11 de julio, que el 11 de julio vino dado en una de sus causas principales por los largos apagones que eran, a los que fuimos sometidos durante aquellas semanas y que todavía están volviendo. Esos largos apagones son producto de la falta de combustible, petróleo, bueno, falta de combustible para generación eléctrica y en mal estado de las termoeléctricas. Cada 15 días, por ejemplo, falla una termoeléctrica o varias termoeléctricas en Cuba. ¿Ya? O sea, todo eso no sucedía cuando Venezuela nos enviaba petróleo por cantidades, nos daba. Aquí se le dice que chupábamos de la teta de Venezuela, como mismo antes de Venezuela estaba, por ejemplo, la URSS. Ahora hay muchos comentarios de que Cuba se acerca demasiado, por ejemplo, con México, para ver qué le puede dar México. Y así, el gobierno cubano no produce realmente. Tiene una infraestructura de este país completamente destruida, no generamos nada. Una isla que fue bastante próspera antes de la revolución, antes del año 60, bueno, ahora mismo no genera nada y depende de ayudas internacionales. Y a esa también es otra base que hace sostenerlos. Vivimos durante hasta los años 94, bueno, hasta la caída de la URSS y luego pasamos a Venezuela. En ese periodo incluso de transición, desde la caída de la URSS hasta que comenzamos a vivir de Venezuela, de lo que nos daba Venezuela, se conoce como el periodo especial en Cuba, que fue donde más escasez hubo, más crisis hubo, más, bueno, crisis económica existió en Cuba, los años 90 hasta los principios del 2000, y ahora se repite de nuevo. Ya Venezuela no está ayudándonos tanto, incluso Venezuela creo que necesita ayuda. Bueno, Hernán Alcolea pregunta, ¿existe alguna fisura o notas alguna fisura en el grupo gobernante y en particular entre los militares que pretendan un cambio hacia la democracia? Sí, yo creo que sí. El poder político en Cuba está dividido actualmente en dos. Se pudiera decir más bandos, pero bueno, a ver, todo esto son de alguna manera especulaciones porque todo es muy oscuro, no se comenta nada y ellos no comunican nada. Pero sí existe un grupo de alguna manera un poco más conservador, que son estas generaciones que quedan vivas de milicianos de la sierra, que entraron con Fidel en el 60, que son altos cargos, en su mayoría militares, y existen otros que se criaron, crecieron, por supuesto, en ambientes de mucho dinero, de poder, en las miras de poder, por decirlo de alguna manera, y bueno, sí hay ruptura ahí entre los cambios económicos que se están haciendo, hay quienes tienen una parte un poco más conservadora de lo que es el comunismo, ese rancio, y otros quieren hacer una especie de China en el Caribe, una especie de Vietnam también, quizás apertura económica con empresas, pero yo manteniendo todo. Y ahí sí hay sus disputas, incluso algo muy curioso para que se pueda ver de alguna manera las fracciones que existen. En Cuba se aprobó lo que ellos llaman el ordenamiento monetario, que era más que antes del 1 de enero de 2021 en Cuba existían dos monedas, el CUC y el peso cubano. Bueno, era un lío tremendo en la economía y se quería ordenar, o bueno, ellos intentaron ordenarlas. Y cuando el presidente, digamos de alguna manera, Díaz-Canel, presidente, salió a declarar que bueno, ya comenzaba esa nueva etapa de ordenamiento monetario, justo al lado de Miguel Díaz-Canel estaba la figura de Raúl Castro.
Raúl Castro representa a toda esa, o sea, toda esa generación que les hablaba de militares que participaron en la sierra. Esa figura de Raúl Castro que no dijo ni siquiera una palabra, e incluso quienes dicen que son dobles que ponen, daba la confirmación de que primero que hay dos poderes en Cuba y segundo de que el hombre que más manda, que más tiene poder, que más tenía poder en ese momento, no sé si todavía lo tendrá, creo que sí, también aprueba los cambios que van a venir. O sea, si hay fracturas y también hay muchas teorías de que se va a caer por ahí mismo. Bueno, Monzón dice, impecable información, muchas gracias. Tono Fontana dice, creo que en Cuba nada se aprueba, todo se decreta. Solamente Sí, ahora van a aprobar. Sí. Sí, sí, exactamente. Aquí todo es a base de decretos. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando nosotros y hoy está sesionando un periodo de la legislatura de la Asamblea Nacional, en la que la Asamblea Nacional, en la que todos los diputados levantan la mano unánimemente para todo lo que le pongan, todo lo que vayan a debatir. Pero, por ejemplo, Cuba, en toda su época de revolución, por decirlo de alguna manera, nunca ha llevado nada a plebiscito, a votación, ningún código, ninguna ley que el pueblo haya tenido voz, pero sí, por ejemplo, van a llevar los temas de la comunidad LGBT, código de familia, matrimonio igualitario y tal. Más o menos, eso era una pequeña aclaración que quería decir al comentario. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, quería yo preguntarte, bueno, es obvio que el modelo iliberal cubano ha tenido una gran influencia en el resto de la región y no solamente en la región, sino en otros países. ¿Tú ves, desde tu perspectiva, ves alguna posibilidad de cambio? ¿Ves vientos de cambio en Latinoamérica con el movimiento, por ejemplo, que está sucediendo acá en Argentina con el liberalismo, representado por Javier Milei, Esper, otros liberales? ¿Ves alguna otra figura en la región que ayude a modificar esta copia que se trata de imponer en los países de la región del modelo cubano? Yo te soy sincero, a mí o sea, estoy muy de acuerdo contigo de esa exportación del modelo iliberal cubano hacia no solamente América Latina, a países de Europa. Hay grupos sociales que están jugando mucho con Cuba, con el modelo iliberal cubano, y quisieran, yo solamente les digo que no es recomendable para nada copiarlo, pero no te sé decir realmente si veo cambios, futuros de cambio en varios países, porque no me gusta hablar mucho de otros países. Realmente la información que pueda leer de otros lugares es información que muchas veces, puede venir sesgada, con opiniones bueno, con un poco, no muy objetiva, por decirlo de alguna manera. Ya, pero sí espero que hayan cambios reales, sobre todo el liberalismo. Sí espero que figuras nuevas surjan en América Latina y realmente dejemos atrás ese pasado de constante izquierda-derecha, copiar esto, ese pasado de América Latina, todo el continente en general, y se puedan surgir nuevas libertades, nuevas democracias, nuevos partidos políticos, no sé, que haya un cambio en América Latina, sí lo espero muchísimo, y ojalá vengan ahora, porque, bueno, en buena parte de mi generación, yo, por ejemplo, hablo por mí, mi caso particular, sí quisiera verlo, sí lo apoyo, donde quiera que lo veo, sí consumo ese tipo de contenido, que va contra, por ejemplo, el populismo, que tanto daño hace acá en toda nuestra región, y sobre todo contra la exportación del modelo cubano. Ojalá llegue. Bueno, Jansen, quería agradecerte por tu participación en el programa de hoy y bueno, espero que todos los objetivos que están buscando los logren, de verdad de corazón, hablo personalmente por mí. Y bueno, en nombre de la Fundación del Club de la Libertad, te agradecemos tu participación y bueno, por supuesto, siempre abierto el micrófono para exponer la situación cubana y la lucha por los derechos democráticos que realmente tendrían que tener. Así que bueno, te agradezco por tu participación y si quieres dar algunas palabras finales para ir cerrando la reunión. Bueno, Henry, agradecer al club y a todos por la invitación, por estar, por las preguntas también, y decirles que por favor continúen llevando a Cuba a la agenda internacional, la realidad cubana. Continuemos desmontando esos mitos que
que se exportan desde acá, y para que las personas vean, para que esos que quieren, por ejemplo, copiar el modelo cubano que añoran tanto, tener un sistema parecido de Cuba, pues bueno, vean la realidad de lo que se esconde tras la salud y la educación gratuita y el paraíso socialista en el Caribe. Continuemos haciéndolo, continúen apoyando a los activistas en Cuba, a todos, y nada, un gusto estar por acá y nos vemos en otra oportunidad seguro. Bueno, muchísimas gracias a Yancel y muchísimas gracias a todos los participantes. Esperamos verlos pronto en una nueva edición del programa de eventos internacionales del Club de la Libertad. Buenas noches.